A tan solo unas horas de presenciar el discurso inaugural en el Capitolio de Washington de Donald Trump, y con la vista fija en su inminente desplazamiento a Suiza para asistir al foro anual de Davos, Pedro Sánchez ha decidido, una vez más, hacer lo que mejor sabe hacer, lanzarse a meterse en un charco de proporciones épicas. Y, como era de esperar, no se ha ido de rositas. En esta ocasión, su víctima favorita ha sido nada menos que Elon Musk, el magnate de Silicon Valley que, además de ser el fundador de empresas de la talla de Tesla y SpaceX, se ha convertido en uno de los asesores clave de la administración estadounidense, desempeñando un papel crucial en los planes del nuevo presidente de los Estados Unidos. Antes de continuar, suscríbete si crees que Pedro Sánchez ensucia la cara de España. ¿Por qué atacarlo? Bueno, parece ser que Sánchez se ha dado cuenta de que, mientras él está atrapado en su red de escándalos de corrupción y falta de credibilidad, la única manera de desviar la atención es atacar a los hombres más poderosos del mundo. Porque, claro, ¿qué mejor forma de poner un paréntesis a las investigaciones sobre sus propios líos de faldas gubernamentales que intentar desafiar a un titán de la tecnología mundial? Después de todo, nada dice soy un líder fuerte como desafiar a un genio como Musk, ¿verdad? Lo más surrealista de esta situación es que Pedro Sánchez, en su infinita arrogancia, parece haber tomado la decisión de competir con el sol en cuanto a la intensidad de su presunción. Solo alguien completamente ajeno a la realidad, como él, se atrevería a desafiar a una figura como Musk, quien tiene no solo los recursos y el poder para mover montañas, sino también la visión de futuro necesaria para dar forma a las próximas décadas. Pero claro, Sánchez no está para detenerse ante esos pequeños detalles como la falta de lógica o de coherencia, y como no quiere perder la oportunidad de seguir haciendo ridículo, decide que lo mejor es arremeter contra la tecnocasta de Silicon Valley. ¡Qué audacia! ¡Qué valentía! Porque, al parecer, en su mente, lo que realmente necesita el pueblo español es una rebelión contra los avances tecnológicos y no contra la corrupción que tiene impregnada hasta el tuétano de su gobierno. En la clausura del acto Hispania sobre inteligencia artificial, celebrado en la Fundación Ramón Areces de Madrid, Sánchez no tuvo reparo en señalar a los gigantes tecnológicos, acusándolos de tratar de imponer su hegemonía en el debate público y en las redes sociales. Según él, la solución es rebelarse y plantear alternativas. ¿Alternativas a qué, Pedro? ¿A seguir permitiendo que empresas como Tesla impulsen avances revolucionarios en sostenibilidad y tecnología? ¿Alternativas a que Musk, con su poder y visión, esté preparando el camino hacia la exploración de Marte? ¿O nos está sugiriendo que la alternativa a la innovación tecnológica es más impuestos? ¿Más restricciones? ¿Más control? Porque, claro, esa es la receta para el futuro de España, ¿verdad? Nadie en su sano juicio podría creer que esa es la respuesta que necesitamos. Este discurso, que bien podría haber sido sacado de un mal guión de ciencia ficción, se hizo frente a un auditorio lleno de ministros, empresarios y expertos en la materia, entre ellos, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien, como no podía ser de otra manera, se mostró encantado con el discurso del presidente. Sánchez, con el rostro serio y la mirada fija en el horizonte, se lanzó con valentía a criticar a Elon Musk, al mismo tiempo que aseguraba que la Unión Europea debía plantar cara a esta amenaza. Claro, porque la verdadera amenaza para Europa no son las dictaduras que ahogan los derechos humanos, ni las crisis económicas que nos acechan, sino el poder de las grandes tecnológicas que están, según Pedro, poniendo en peligro la democracia. ¡Qué ocurrencia! Pero, Pedro, mientras te lanzas a hacer frente a esos malos malísimos que controlan el mundo digital, ¿qué tal si te concentras en los problemas que afectan realmente a los españoles? Porque mientras el presidente del gobierno se lanza a predicar en foros internacionales sobre cómo defender la democracia de las malvadas tecnológicas, España sigue sumida en una espiral de corrupción, incompetencia y despilfarro público. Mientras tú te enfrentas a Musk, la gente sigue esperando una respuesta clara sobre su futuro. La sanidad, la educación, el empleo. ¿Esos no son temas que debas abordar también? ¿O es que prefieres perderte en batallas de sombras para escapar de tu propia crisis interna? El colmo de la hipocresía es que Sánchez, quien se llena la boca hablando de democracia, parece haber olvidado que la verdadera defensa de la democracia no pasa por atacar a las grandes figuras de la tecnología o por inventarse enemigos en el aire. La democracia se defiende con hechos, Pedro. No con palabras vacías. Y no estamos hablando de crear un espacio de alternativas para desviar la atención de tus propios fracasos, sino de ofrecer soluciones reales a los ciudadanos. Mientras tú te enfrentas a Elon Musk, los tribunales siguen llenándose de casos de corrupción que implican a tu gobierno. Mientras tú hablas de proteger la democracia, tu propio partido se enfrenta a investigaciones judiciales que amenazan con hundir aún más la credibilidad de tu gestión. ¿Qué tal si dejas de mirar hacia el futuro de otros países y te concentras un poco más en el presente de España?
¿Qué tal si en lugar de crear enemigos imaginarios, empiezas a ser realmente el líder que necesita el pueblo español? La única amenaza real que enfrentas, Pedro, no es la de las tecnológicas, sino la de tu propia incapacidad para gobernar un país que clama por respuestas. Si lo que de verdad quieres es defender la democracia, comienza por asegurarte de que los derechos de los españoles sean respetados. Porque, sinceramente, con tu gestión, lo único que está en peligro es el futuro de España. Y mientras sigas dando discursos vacíos y luchando contra molinos de viento, los verdaderos problemas de la ciudadanía seguirán sin resolverse. Pero lo que parece no entender Pedro Sánchez es que no basta con dar lecciones desde su pedestal de poder, sin siquiera reconocer las lecciones más fundamentales y evidentes que deberían ser el pilar de cualquier democracia. Una democracia no se defiende con palabrerías vacías, no se salva con discursos grandilocuentes y proclamas vacías, sino con hechos concretos, con decisiones que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos. La democracia, Pedro, no se gana en los foros internacionales ni en la confrontación con Elon Musk o los gigantes tecnológicos, sino la capacidad de gobernar con eficacia para resolver los problemas reales que enfrenta la gente común de este país. Porque mientras tú te jactas de estar defendiendo la democracia desde un lugar tan lejano de la realidad de los españoles, millones de personas siguen esperando respuestas sobre sus derechos, sobre su futuro, sobre cómo van a vivir el día a día en un país en el que la corrupción y el desempleo parecen estar a la orden del día. Mientras Sánchez se pierde en sus propios discursos de autocomplacencia, la verdadera lucha de la ciudadanía sigue sin respuesta. Las promesas vacías se acumulan, pero los problemas nunca encuentran solución. Y es que, por mucho que insista en lo contrario, la democracia no se resguarda con palabrerías sobre luchas tecnológicas que poco tienen que ver con las inquietudes cotidianas de los españoles. En lugar de llamar a una rebelión contra las grandes figuras tecnológicas del momento, tal vez sería más prudente que, al menos por un momento, te centraras en lo que realmente importa. ¿Qué tal si, en vez de dar lecciones sobre el futuro de la inteligencia artificial, te pones a resolver los problemas que afectan a las personas que sufren las consecuencias de una gestión política ineficaz y desvinculada de la realidad? ¿Qué tal si en vez de perderte en luchas que no tienen nada que ver con el día a día de los españoles, te dedicas a resolver las cuestiones más básicas, las que realmente importan? Porque mientras tú, Pedro, te empeñas en darle vueltas a las grandes batallas globales, el pueblo español sigue atrapado en una situación desesperante. Los ciudadanos, que cada vez tienen menos esperanza de que el gobierno logre mejorar sus condiciones de vida, siguen esperando respuestas a problemas tan básicos como la sanidad pública colapsada, la educación en crisis, los salarios precarios y la falta de empleo digno. Mientras tú estás ocupado en temas que, para muchos, parecen lejanos o secundarios, millones de españoles luchan por llegar a fin de mes, por encontrar un trabajo que les permita vivir con dignidad, por tener acceso a una sanidad pública que funcione, por garantizar que sus hijos puedan acceder a una educación de calidad que les permita tener un futuro. Y, mientras tanto, las cifras de desempleo siguen subiendo, las pensiones siguen siendo insuficientes y el coste de la vida sigue aumentando, ahogando cada vez más a la clase trabajadora. A ver si lo entendemos de una vez por todas, Pedro, la única rebelión que vas a conseguir, y con suerte, es que España termine más aislada del mundo que en los tiempos del franquismo, y no precisamente por defender la democracia, sino por tu incompetencia crónica y tu falta de liderazgo. No hay ninguna revolución que venga de esa dirección. Y el gran peligro de todo esto es que, mientras sigues distraído con tus discursos sobre el futuro y las grandes batallas globales, te olvidas de los problemas reales de la gente, esos problemas que, de no resolverse, pueden llevar al país a una situación aún más difícil. El país no necesita que se le hable de luchas futuristas o tecnológicas, lo que realmente necesita España es un liderazgo firme, pragmático y realista, que se preocupe por resolver los problemas más urgentes y cotidianos de sus ciudadanos. Los debates sobre la inteligencia artificial, el comercio internacional o las grandes potencias tecnológicas son, sin duda, importantes en un futuro, pero mientras tanto, en el presente, España necesita políticas concretas para garantizar que sus ciudadanos tengan una vida digna, un trabajo estable, una educación y una sanidad pública de calidad. Mientras te lanzas a hacerle la competencia a los grandes magnates del mundo, en España la gente sigue buscando respuestas a cuestiones tan básicas como el derecho a una vivienda digna, a un empleo bien remunerado, a unos servicios públicos que no estén colapsados. ¿Cuándo, Pedro, te vas a centrar en esos problemas? ¿Cuándo vas a poner los intereses de los españoles por encima de los tuyos propios y de tu afán por quedar bien en el escenario global? Al final, lo que los ciudadanos de este país están pidiendo, y con urgencia, es que el gobierno se centre en lo que realmente importa. Las luchas ideológicas y los discursos vacíos que solo sirven para distraer de lo que ocurre en las calles y en los hogares de millones de personas, no son lo que España necesita ahora. Lo que realmente se necesita es acción.
Necesitamos un gobierno que no solo se preocupe de su propia imagen o de posicionarse en el tablero mundial, sino que se arremangue y trabaje por mejorar la vida de las personas. Necesitamos que, en lugar de declarar guerras imaginarias contra empresas tecnológicas, te pongas a luchar contra la pobreza, el desempleo y la desigualdad social que sigue siendo una lacra en este país. Solo entonces, cuando se empiece a actuar de forma responsable y comprometida, podremos decir que estamos avanzando hacia una verdadera democracia, una democracia que no se defiende con palabras, sino con hechos concretos y visibles que mejoren la vida de todos. Así que, antes de seguir con tu cruzada contra Elon Musk y las grandes tecnológicas, ¿por qué no te tomas un momento para mirarte al espejo y reflexionar sobre lo que realmente necesita este país? Porque sinceramente, lo último que necesitamos es a un presidente que, en lugar de ocuparse de los problemas reales que afectan a los ciudadanos, se dedique a criticar a quienes lideran el cambio tecnológico y la innovación global, como si la resistencia al progreso fuera la solución a todos los males de España. La realidad es que lo único que vas a conseguir con estas actitudes, Pedro, es que España se quede atrás en un mundo que avanza a toda velocidad, mientras tú sigues atrapado en tu burbuja ideológica, incapaz de escuchar lo que realmente exige el pueblo, un gobierno que trabaje por sus intereses, no por los de unos pocos. Nos encontramos en un momento crucial para el futuro del país, y lo que más se necesita es un liderazgo que sea capaz de entender las verdaderas necesidades de la gente. En lugar de lanzar ataques gratuitos contra figuras como Elon Musk, que están abriendo caminos en sectores clave como la inteligencia artificial, la energía renovable y la exploración espacial, Pedro, tal vez sería más útil que atendieras a los problemas cotidianos que afectan a millones de españoles. El pueblo no necesita que su presidente se embarque en una cruzada contra las nuevas tecnologías ni que se ponga a luchar contra gigantes internacionales, sino que demande una política que impulse la innovación, que promueva el desarrollo de la industria tecnológica nacional y que prepare a España para los desafíos del siglo XXI. Lo que más preocupa es que, en lugar de tomar decisiones que fomenten el crecimiento económico, la mejora de las infraestructuras y el acceso a una educación de calidad que forme las futuras generaciones para los trabajos del futuro, te dediques a batallar contra algo que, en última instancia, nos podría beneficiar a todos. Las empresas tecnológicas, lejos de ser enemigos, son precisamente el motor que está impulsando el desarrollo económico y la creación de empleo en todo el mundo. El mensaje que estás enviando, Pedro, es erróneo. Si no entendemos cómo integrar las innovaciones tecnológicas en nuestra economía y sociedad, nos arriesgamos a quedarnos atrás, mientras otros países aprovechan estas oportunidades para liderar el mundo en áreas clave. Dejémonos de hipocresías y de luchas contra molinos de viento. Lo único que estás consiguiendo con este enfrentamiento ideológico es distraer la atención de los problemas que realmente importan. España está lidiando con una inflación galopante, un sistema de salud saturado, una educación que no acaba de ofrecer a los jóvenes las herramientas necesarias para enfrentarse al futuro y unas infraestructuras que requieren urgentemente una actualización. ¿De qué sirve estar obsesionado con los problemas de las grandes tecnológicas si no se puede asegurar un empleo digno, una vivienda accesible o la calidad de los servicios públicos básicos para los ciudadanos? En lugar de perder el tiempo con Twitter y otros fuegos artificiales mediáticos, lo que necesitamos de ti, Pedro, es que dejes de predicar sobre democracia y comiences a demostrar que sabes qué hacer con el poder que te han otorgado. Un presidente debería ser el garante del bienestar de todos, no el propagador de discursos vacíos que no llevan a nada. Necesitamos acciones concretas, planes que aborden las carencias reales del país, y sobre todo, necesitamos que el gobierno deje de mirar a un lado mientras la gente lucha por sobrevivir. Los ciudadanos no quieren palabras, quieren resultados. Quieren un gobierno que trabaje para mejorar sus vidas, que les ofrezca estabilidad económica, que mejore sus condiciones laborales, que invierta en educación e innovación y que dé respuestas a los problemas cotidianos. Porque, con todo respeto, Pedro, lo que más parece estar en peligro ahora mismo no es la democracia digital ni la invasión de las grandes tecnológicas, como te empeñas en señalar, sino algo mucho más importante, tu propio gobierno. Si sigues por este camino, si sigues aferrándote a una retórica vacía y aislándote en tu burbuja ideológica, sin escuchar ni comprender las verdaderas demandas de la ciudadanía, la crisis de legitimidad que ya existe en tu gobierno podría convertirse en algo mucho más grave y difícil de revertir. El pueblo, Pedro, está cansado. Está cansado de promesas vacías que se quedan en eso, palabras sin contenido. Está cansado de escuchar discursos sobre modernidad y progreso, mientras la vida real de las personas sigue sin mejorar. La gente no ve cambios sustanciales en su día a día, no ve aumentos salariales que les permitan afrontar el alto coste de vida, no ve una mejora real en los servicios públicos ni en la calidad de sus condiciones laborales. Mientras tanto, las clases bajas y medias se siguen empobreciendo, atrapadas en una espiral que parece no tener fin,
mientras los precios suben, los sueldos se estancan y el gobierno parece más centrado en su propio juego político que en solucionar los problemas que aquejan a la mayoría. Y lo peor de todo, Pedro, es que la clase política, encabezada por ti, parece ignorar el sufrimiento de aquellos a quienes debería representar. Mientras algunos disfrutan de privilegios y aumentos en sus recursos, el pueblo sigue pidiendo lo básico: trabajo digno, un sistema de salud accesible y eficiente, una educación que les permita prosperar y, sobre todo, un gobierno que esté a la altura de sus expectativas y que no se limite a jugar a la política de salón, a las promesas electorales vacías y a los discursos grandilocuentes que no llegan a ningún lado. Ya basta de titulares vacíos y de una política de posturas que no va más allá de las apariencias. Lo que realmente necesitamos ahora es un cambio real y tangible. Necesitamos un gobierno que se deje de peleas internas de poder, de luchas ideológicas, y que, en lugar de seguir enfrentándose a los avances tecnológicos y a las innovaciones que están marcando el futuro del mundo, utilice esos avances para mejorar la vida de los españoles. El futuro no puede construirse en base a batallas ideológicas, sin sentido ni a luchas contra fantasmas. El mundo está cambiando, Pedro, y no podemos quedarnos atrás mientras otros países avanzan a un ritmo vertiginoso. Los avances tecnológicos, por ejemplo, son la herramienta perfecta para impulsar la economía, crear nuevos empleos, mejorar la calidad de vida de las personas y solucionar problemas sociales como la salud, la educación o la sostenibilidad. Si sigues demonizando estos avances, si sigues actuando como si todo lo que venga del exterior fuera una amenaza, lo único que conseguirás es que España se quede atrapada en el pasado, mientras el resto del mundo avanza. Es hora de que el gobierno entienda que el futuro de España no se construye con posturas arcaicas ni con debates estériles, sino con políticas pragmáticas, innovadoras y basadas en la realidad. La gente ya no quiere promesas vacías, quiere resultados. Quiere ver un gobierno que esté dispuesto a escuchar y actuar en consecuencia, un gobierno que se enfoque en mejorar la vida de las personas, en poner fin a la desigualdad y en fomentar la justicia social. Porque el futuro, Pedro, no es algo que podamos seguir posponiendo. Es algo que está aquí, a la vuelta de la esquina, y si no tomamos decisiones valientes y acertadas hoy, mañana podría ser demasiado tarde. El mundo está cambiando de manera acelerada y, si no actuamos con decisión, España corre el riesgo de quedarse atrás. Mientras otros países apuestan por la digitalización, la inteligencia artificial, las energías renovables y la innovación científica, nosotros seguimos atrapados en debates ideológicos que no sirven para nada. Necesitamos liderazgo, sí, pero un liderazgo que sea capaz de mirar más allá de los intereses de partido y que se centre en lo que realmente importa, el bienestar de la gente. No podemos seguir perdiendo el tiempo con peleas vacías contra cosas que no entendemos o que simplemente no nos benefician. España necesita un gobierno que mire hacia el futuro con esperanza, que apueste por la educación, la tecnología, la ciencia, la economía digital, la innovación y la sostenibilidad. Así que, por favor, Pedro, reflexiona un poco. Abandona la comodidad de tu burbuja, donde te rodeas de quienes solo te dicen lo que quieres oír, y empieza a enfrentar los verdaderos problemas de este país. Deja de pelear con sombras del pasado y empieza a trabajar para hacer de España un país más justo, más innovador y más capaz de competir en el escenario global. Porque lo que está claro es que ya no estamos en un tiempo en el que las promesas vacías y la política de postureo puedan seguir funcionando. La gente está cansada, y cada vez más se ve con una sensación de frustración y desesperanza. Deja de vender humo, Pedro. Deja de seguir con el teatro y haz lo que se espera de ti, trabajar por la gente que te ha dado su confianza. Porque, al final, lo que nos importa a todos es que se resuelvan los problemas reales. La gente quiere un cambio verdadero, un cambio que no sea solo en las palabras, sino también en los hechos. No queremos escuchar más promesas sobre un futuro que nunca llega, queremos que ese futuro se construya aquí y ahora, con medidas concretas que realmente cambien nuestras vidas. Y lo que es más importante, no queremos seguir siendo un país que se queda atrás mientras otros avanzan a pasos agigantados. Queremos ser parte de ese progreso, pero para eso, necesitamos un gobierno que esté dispuesto a tomar las riendas del cambio y a hacer frente a los desafíos que tenemos por delante. Es hora de que demuestres que, como presidente, tienes lo que se necesita para llevar a España hacia un futuro mejor. Y si no lo haces, Pedro, lo único que está claro es que no serás recordado como el presidente que guió a España hacia la modernidad, sino como el que se quedó atrapado en el pasado, negándose a dar el salto hacia lo que realmente importa.